Lo último que recuerdo del profesor es que si al cabo de 3 meses no presentaba el primer borrador de la tesis, simplemente no podría sacar el título ese año. Para el día 23, sin falta, fueron sus últimas palabras, fecha que circunstancialmente vengo posponiendo desde hace 4 años. Lo alarmante del asunto es que hasta el día de hoy no he avanzado mucho, casi nada. Y ahora, una vez más reviso la fecha en el almanaque y entro en cuenta que el día 23 es dentro de una semana. Llegué a La Paz después del mediodía, en invierno. Pese al sol, hacía mucho frío. Una pequeña mochila, un libro, algo de dinero, una chompa, una chamarra medianamente gruesa y en mi cuaderno de notas una persona con 4 nombres: Yolanda, Yolanda Bedregal, Yolanda de Bolivia, Yolanda de América. A Yolanda le gustaba mucho el silencio, la tranquilidad de la noche. Quizás porque eran los únicos momentos donde podía dar rienda suelta a su otro yo, a la mujer libre, a la escritora, a la que silenciosamente vivía dentro de ella, mientras el ser madre y esposa dormían. Mi primera entrevistada fue Connie, gentil, atenta, muy agradable. Lo primero en que pensé fue que de alguna forma, pese a que nunca la había conocido, se parecía mucho a Yolanda. Anoche, a esa hora, muchas veces nosotros nos acostábamos y todavía en cama oíamos a mi padre que tocaba piano. Ese era el momento que él tenía tiempo para tocar piano y mi madre para escribir. Y mi madre escribía hasta tardísimo, fumando, fumando. Esa cosa que ahora yo sentir ese olor todo el tiempo en mi casa, ni lo sentíamos, era parte de la vida. Y bueno, y al día siguiente era una rutina, no teníamos, no éramos una familia de salir, disfrutábamos muchísimo de estar juntos. A Dios gracias, podíamos tener todas las comidas juntos, desde el desayuno era en general lo menos, porque nosotros nos íbamos a colegio, mi papá tenía que ir a dar clases, mi madre en cama, pero después almorzábamos, tomábamos té, comíamos charlando siempre, comentando. Era una vida de familia muy intensa y muy grata. Yolanda disfrutaba mucho el buen tabaco. Creo que el negro era su favorito. Imagino que si hubiera vivido en Europa
hubiera optado por esas marcas de escritor. Pero no, le gustaban los nacionales, los cigarrillos Camba, según me contaron, recomendados por su colega y amigo Pablo Neruda. Descubrí hace un tiempo que eran pocos los estudios que se habían hecho sobre la obra de Yolanda Bedregal. Afortunadamente, pude entrevistar a las personas que más recientemente habían revisado toda su obra. En realidad lo que me impresionó más es decir, ¿qué nos pasa? Y ahí sí haría yo un corte genérico a las escritoras, ¿no? Ahora todavía nos pasa. Hace 50 años, en los 40, me imagino que el peso era mucho mayor. Y hay un tema con Yolanda con una censura y una autocensura, ¿no? Una censura que yo la imagino, y en verdad esto es pura hipótesis, ¿no? O sea, puede estar totalmente equivocada también, pero me imagino que ella tenía digamos, una imagen social muy fuerte, ¿no? Cuando yo empecé a preguntarle a la gente que la había conocido más cómo la recordaban, todos coincidían. Y así empiezo yo en mi presentación, ¿no? Todos coinciden. Una señora súper educada, discreta, elegantísima, pequeñita, porque sí era verdad, muy, muy pequeñita, una dama, digamos, de sociedad. Y entonces yo empecé a preguntarme qué significaba para una poeta ser una dama de sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí Yolanda pagó precios altos, ¿no? Altos, como escritora. Su nombre completo era Carmen María Yolanda Bedregal Iturri, y nació en La Paz el 21 de septiembre de 1913. Tercera hija del jurista y escritor don Juan Francisco Bedregal y de doña Carmen Iturri Alborta. Desde muy niña, presidió el Círculo Artístico Infantil dirigido por don Antonio González Bravo. Tuvo una infancia plagada de inolvidables momentos en su casa, ubicada en la calle Goitia 17 del barrio de Sopocachi. La misma que era frecuentada por artistas e intelectuales muy representativos de la época. Cursó sus primeros años de estudio en la Escuela Fiscal Ecuador y en el Instituto Americano. Y después realizó estudios en pintura y modelado en la Escuela de Bellas Artes. En 1936 se convertiría en la primera boliviana en obtener una beca de estudios en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es que nada humano le fue ajeno, pero nada, pero absolutamente nada. Y cuando hablo de humano, hablo de la creación artística en primer lugar, pero también de los afectos. Entonces yo aseguro por segunda vez, y posiblemente lo seguiré haciendo, de que Yolanda Bedregal a través de estos papeles se descubre como una gran madre. Y gran madre en términos, por ejemplo, de la teoría literaria feminista es un concepto doble. Por una parte es extender las atribuciones femeninas del cuidado de los otros hacia la literatura, pero por otra parte, en el caso de la Yolanda, es también extender esas atribuciones de protección hacia el conjunto de lo que le tocó vivir. Entonces ella cuidaba de su ciudad como si fuera su hija, ¿no? Entonces era una cosa así de que de pronto protestaba porque habían quitado un árbol para hacer no sé qué avenida, y eso era una barbaridad cuando los árboles en otros países se cuidan y las carreteras cambian si hay un árbol en medio.
Bueno, era su hija la ciudad de La Paz, no era así, amada como su hija. De escritura rigurosa, Yolanda siempre estuvo consciente de que todo poema debía ser trabajado hasta ser reducido al menor número posible de palabras. Razón por la cual corregía, aumentaba y recortaba sus textos una y otra vez, de tal manera que no resultaba extraño verla en medio de una cena de gala o en la presentación de un libro, escribiendo disimuladamente en servilletas o en el reverso de las envolturas de cigarrillos. Tenía una actitud maternal también hacia los artistas en general, ¿no? Entonces, yo creo que ella, por ejemplo, cuando tenía que comentar un libro, lo hacía evidentemente desde un punto de vista de crítica literaria, pero también se lee totalmente en estos papeles que había tras de eso también la idea de que hay que apoyar a este escritor, sabiendo el peso que tenía la palabra de ella en la actividad cultural de su época. Lo mismo con los pintores y demás, ¿no? En el conjunto de papeles, por ejemplo, se puede encontrar algunas cosas en las que ella expresaba su desacuerdo con algo, pero muy pocas veces publicó, escribió o habló de eso. Era también una madre, como toda madre, que no se permite tener una imagen que no sea la maternal. Y las madres en general amamos, muy pocas veces protestamos, la ira no nos es permitida. De ahí que estos papeles muestran sobre todo la imagen pública de Yolanda Bedregal. En cambio, esa ira, las angustias están más expresadas en su obra literaria, creo fundamentalmente en su poesía con mucho peso, pero también en su obra narrativa, ¿no? Naufragio, su primer libro publicado, vio la luz en 1936, mientras estudiaba en Barnard College. Fue don Francisco Bedregal quien, al recibir un borrador de manos de la hija antes del largo viaje, ideó en secreto la edición del que se convertiría en el primer desahogo literario de la joven Yolanda, quien hasta entonces pensaba ser escultora. Al poemario Naufragio le siguieron otros libros: Poemar, de 1937, Ecos, de 1940, Almadía, de 1942, Nadir, de 1950, Del mar y la ceniza, de 1957, El cántaro del angelito, poemas para niños, de 1977, Ayllu, de 1984, Convocatorias, de 1994, y Escrito, también del mismo año. Por otra parte, aunque menos conocida, está su faceta en prosa. Yolanda recibió el Premio Nacional de Novela Eric Guten Tag en 1970 por su novela Bajo el oscuro sol. Yolanda Bedregal empezó a escribir narrativa joven, en los años 30. Su primera publicación es Naufragios, que fue un libro, yo creo, fundacional y fundamental porque combinaba prosa y poesía, lo cual ya marcó una primera época en su escritura y que conjugaba los dos géneros. O sea, ella no tenía miedo de trabajar una prosa, que a momentos era una prosa muy narrativa, pero también una prosa muy poética, y por otro lado tenía su poesía, ¿no? En ambos casos se inició con este texto fundacional, que es Naufragios. Hace unos años una estudiante boliviana, Elba Echenique, en Oregon, estaba terminando su doctorado y ella hizo su tesis doctoral parte sobre Yolanda Bedregal. Entonces, como estaba en su comité, tuve que leer Bajo el oscuro sol, que estaba haciendo su narrativa. Y ahí es cuando descubrí un poco el valor de Bedregal, porque Bajo el oscuro sol es una gran novela. Yolanda Bedregal publicó Naufragios cuando María Virginia Estensoro, en la misma década que María Virginia Estensoro publicó El Oxiso y que Hilda Mundi publicó Pirotecnia. Son proyectos escriturales y vidas totalmente distintas.
pero pucha que hace falta alguien que trabaje esos 3 textos de una época tan específica y 3 textos vinculados con, creo yo, actitudes vanguardistas. Luego, viendo los otros textos, los cuentos, viendo el personaje Verónica que aparece Bajo el Oscuro Sol, pero también en otros textos, se ve un enfrentamiento, una búsqueda de Yolanda Bedregal de, bueno, ¿qué es ser mujer? Yo creo que es una de las preguntas que ella se hace muy radicalmente. Y no se podría decir, no es una posición política la que ella tiene, un feminismo así de defensa de los derechos de la mujer, sino es nomás preguntarse, bueno, yo soy mujer, soy boliviana, soy escritora, ¿qué significa esto? Yolanda recorrió muchos caminos a lo largo de toda su vida. En sus escritos abordó temas como las injusticias sociales, la marginalización de la mujer, la discriminación racial, el desamparo de los niños, hasta la soledad existencial, el incesto, la maternidad y la necesidad de tener que luchar por los otros. Considerada junto a Adela Zamudio como la más elevada expresión femenina de las letras bolivianas, Yolanda fue una buscadora incansable del ser humano entre los seres humanos. Y ella decía, yo sé, esto me ayuda, con esto nos ayudamos con tu padre para vivir, para ganar. Pero me encanta, decía, es tan lindo ver que alguien no sepa algo y de pronto puede expresarse. Entonces, mucho tiempo dio clases de castellano, dio clases en las academias de Bellas Artes, daba historia del arte aquí en la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles, en Sucre también, obviamente en Huarizata, de historia del arte, de historia de la cultura. Eso de dar lo que uno sabe, mi mamá sabía, Aymara más o menos, es decir, nunca como mi abuelita que hablaba perfecto. Ella sabía, lo había estudiado, pero eso que ella sabía podía transmitirlo. Entonces, creo que fue una maestra en muchos sentidos, trataba de que todos estén un poco mejor, y para eso no hay nada como enseñar. Todo lo que sabemos nos hace libres, o nos hace más libres. Aparte de las artes, bueno, pero en eso de las artes también hay que poner, y esto incluso se va hacia, está en esta obra que para mí es preciosa, en algún momento yo he dicho que es uno de los aportes más importantes de la Yolanda Bedregal, que es el de la historia del arte para niños, ¿no? Lo importante de ese trabajo así precioso es que ella pone en términos de los niños. Ella ya había hecho, por supuesto, obra en literatura infantil, entonces no se deja, digamos, asimilar por estas técnicas que hacen del niño un ser tonto. Y entonces ella aquí hace unos signos hacia los niños muy interesantes, muy hermosos, ¿no? La narrativa ella encaró temas tremendamente arriesgados. Si uno parte de su gran novela, de su gran obra narrativa, que es Bajo el Oscuro Sol, el tema del incesto es muy central, un tema muy complicado en la narrativa boliviana porque no es un tema que se trabaja demasiado, ¿no es cierto? El tema de una sexualidad dolorosa, el tema de los desamores y de los amores dolorosos, y sobre todo esta relación muy complicada entre una joven y un hombre mayor que resulta ser su padre, y el tema de los embarazos, ¿no? Es decir,
Yolanda trabajó el tema del amor, entonces de las relaciones complicadas, de la herida, del deseo y del deseo como herida. Hasta el momento parece que todo ha salido acorde a lo planeado. Los 4 años perdidos se van desvaneciendo lentamente de mis recuerdos. El profesor me indicó que sin duda alguna, mi tesis sobre Yolanda está entre las mejor documentadas e investigadas. Buenas entrevistas, acceso a información de primera mano. ¿Por qué será que siento que algo falta para que todo esté completo? ¡Ja! Golpe de suerte. Buena fortuna. Buen día. Ahora sé que nada puede salir mal. De pronto, vuelvo a la realidad. Mi cuaderno de notas, mi investigación, mis entrevistas, mis 4 años se han perdido. De pronto todo se ha perdido, desvanecido. Mi cuaderno de notas, mis entrevistas, mi investigación, mis 4 años. Todo se ha perdido. Todo. Por otro lado, hay un gesto que yo no veo mucho en las generaciones actuales, ni en la que me precede, ni en la mía, y es la capacidad de leer a tus contemporáneos, de tener un gesto de generosidad y darte cuenta qué están haciendo los otros, y no creer que lo que tú estás haciendo es lo importante, lo que, ¿no? La palabra, digamos, lo que va a cambiar la literatura nacional, sino darte tiempo de leer a los demás y de decir algo sobre la obra de los demás. Yo creo que Juan Quirós, con todo lo polémico que pueda hacer, Yolanda Bedregal, Eduardo Mitre, Blanca Pituchter y seguramente el Cachín, Antesana, serán de los pocos que se han animado a decir con cierta sistematicidad algo sobre lo que se escribe en este país. Pero cuando pienso en Blanca y en Eduardo sobre todo, hemos hablado con ellos de este tema, hay una doble generosidad, porque no es la del crítico solamente analizando, sino es la de yo leo a mis colegas, a mis pares, a los que están en la misma búsqueda respecto a la escritura, y los respeto y los comento y les sigo la pista, ¿no? La amistad discreta, pero amistad con Jaime Sáenz. O sea, no hay dos lugares más distintos, ¿no?, que el de Yolanda Bedregal y el de Jaime Sáenz. Y sin embargo, un respeto, ¿no? Así de, yo sé quién eres, digamos, te leo y no llego a hacer lo mismo, ni me preocupa hacer lo mismo, pero te respeto y te leo. Esa generosidad de ella creo que también es una lección que deberíamos retomar. Entonces yo creo que ella sí se difundió a un cierto nivel y el hecho de que Yolanda, el premio de poesía se llama Yolanda Bedregal, indica que tiene un reconocimiento, por lo menos al nivel oficial. Lo interesante es que ese reconocimiento y eso se amplíe a otros públicos, no solamente a la gente de su generación o el Ministerio de Cultura o lo que sea, sino universidades, colegios, otra gente, ¿no? otros públicos.
Y más importante es importante que se difunda, pero tan importante como su difusión es que se lea de otra manera. Que se lea de forma, no la forma tradicional en la que la gente que la celebra la ha leído. Esa celebración, esa exaltación, Yolanda de Bolivia, viva, viva, lo cual está bien, pero no es suficiente. Creo que hay que hacer lecturas más críticas, más profundas, desde otro ángulo, sobre lo que es su obra. Pero para mí la lección, digamos, ya más personal de todo este trabajo sería una advertencia, ¿no? Yo decía, es una advertencia, es cuidado con las concesiones que uno hace. La presión social implícita, porque nadie te la dice de pronto explícitamente, es fuerte, tanto hace 50 años como hoy día, ¿no? Y esa advertencia que yo veo en Yolanda como una tensión de hasta dónde quieres cumplir con los roles que la sociedad te pide y hasta dónde como escritora tienes que así deshacerlos, porque si no, no vas a lograr decir lo que quieres decir, ¿no? Yolanda era escultora, además. Entonces me parece muy hermosa unir, digamos, la frase al gesto. No solo la mano sabe, si la mano escribe, sino también la mano forma, ¿no? Y una de las cosas maravillosas de la escultura, me parece a mí, es que da forma a algo rodeando un vacío, digamos, ¿no? O sea, la vasija es ir formando algo, ¿no?, que encierra un vacío al medio, ¿no? A mí me gustaría pensar, digamos, si tuviera que darle alguna metáfora que resumiera para mí la vida de Yolanda, yo diría que era eso, ¿no? Saber que la mano sabe cómo rodear los vacíos, digamos. Y esa imagen para mí es entrañable, porque creo que nos tocan muchos de los temas que hemos estado hablando, ¿no? Saber lidiar, digamos, con ese vacío. Camino tanto y tan lento que nunca puedo llegar. Siento frío en silencio y en el viento vuelvo sobre mis pasos a todos los lugares que he visitado. Ahí empiezo a pensar que a lo mejor he hecho algunas cosas mal. No son nada, me digo, pero me doy cuenta. Hablo con el profesor y me da una oportunidad nueva para el próximo año. Serán 5 años con ese, pero ni uno más, me digo. Al fin entiendo que para esta nueva chance debo actuar distinto y decido empezar desde cero, desde el único lugar al que no he prestado atención. Compro una nueva libreta de anotaciones y vengo hasta aquí para hablar de frente contigo y decirte que recién he comprendido que si algo tienes que decirme, no está escondido. Empezaré de nuevo en tus libros, recorriendo tus palabras, caminando tus escritos. Empiezo esta nueva oportunidad con una libreta y en una hoja una persona con 4 nombres: Yolanda, Yolanda Bedregal, Yolanda de Bolivia, Yolanda de América.